dos nosos dous convidados, que é xente moi notable, moi interesante. Con Xaquín, pois, só somos coñecidos amigos de longo, xa nos temos visto por aí por medio mundo. Para min, a verdade, é que é un orgullo poder estar con estes dous profesionais. Xaquín, pois, hasta o ano pasado, liderou o equipo de visuals de The Guardian. Eran 40 persoas que, con tecnólogos, infografistas, editores multimedia, de fotografía, no que fixeron coberturas especiales, empezaron a traballar con temas de radio virtual, logo temos que falar desto un pouco máis, con outros formatos. El chega ao Guardian despois dunha trayectoria pois moi dilatada a nivel profesional, tanto en España, no que traballou en El Mundo, foi onde empezaches un pouco a traballar, non? En temas de infografía, ata foi editor de National Geographic, editor gráfico de New York Times, é dicir, unha trayectoria absolutamente espectacular no mundo do diseño interactivo e da infografía interactiva. Agora vive en Girona, está facendo o seu doutoramento, nun ámbito que tamén me resulta moi interesante, ainda que despois era interesante a ver se nos podes explicar un pouco a conexión, que é a cociña molecular, no que estou convencido ademais que a infografía seguramente axuda moito ao seu traballo. Pois seguimos comenzar con ele e logo presento a Clara. Grazas. Eu son dos que deambulan, así que... Cantos de aquí son... Cantos homes de aquí teñen fillos pequenos? Homes. Primeiro homes. Non por nada, pero xa verás por qué. Ti sabes en que percentil de altura está o teu fillo? Xa me fastidiou o chiste. E ti, o teu sabes en que percentil está, non? Bueno, fastidioume o chiste porque habitualmente os homes non sabemos en que percentil está o noso neno, nin de peso, nin de altura. Da verdad, tamén tiñas que ser tío único e saber no que estaba. Bueno, precisamente eu decía, porque eu teño a teoría de que se houvese máis directoras nos medios de comunicación, o xornalismo de datos sería prioritario. Non sabía que isto se retransmitía. Espero que Vilela e Vieito non se me cabreen. E vos preguntaredes a santo de que ven esta pregunta dos percentís. Bueno, por que é importante apreciar e entender a estatística? Vou comenzar con unha crítica a todos os que estamos aquí, que somos xornalistas. Apuntando o dedo, sobre todo, xornalistas, aquí a compañeira Clara sáfase, porque é doutora en Enxeñería Informática, e os demais dadevos todos por aludidos. Imaginade que temos unha serie de datos como esta, na que a media son 28.000 euros e a mediana son 19.500. Os datos son persoas, son sobre persoas e son para persoas. Vale que falamos deles en abstracto, pero se perdemos a conexión entre o que dicen os datos e de que están falando os datos, mal andamos. As redaccións en todo o mundo, isto non é unha cuestión só de aquí, maltratan a estatística, maltratan a matemática. E é todo moi, eso é moi complicado, eso é moi científico, eso a audiencia non o entende. Verdade? A xente interésalle a historia humana. Pois ben, esa media é Rosalía, que gaña 28.000 euros ao ano. A media sabemos como se calcula, collemos todos os salarios do universo e os dividimos polo número de xente. A mediana, que se obtén cando ordeamos os datos e collemos o dato do medio, representa o valor máis típico da serie. Dá igual que a distribución sexa como neste caso sesgada, é o valor máis típico. Cando despreciamos a importancia da estatística e teimamos en descartar as matemáticas nas redaccións, o que estamos facendo é contar unha historia trabucada. Non estamos contando o que realmente queríamos e teríamos que contar. Así que do que vou falar hoxe
vai ser desta intersección entre as miñas aventuras na intersección da comunicación, que é o que estudei aquí na USC, en Santiago, a visualización, que foi algo que aprendín na Voz de Galicia, empezando co meu pai, son visualizador de segunda xeración, en El Mundo, con xente como Alberto Cairo, que tamén estudou aquí nesta facultade, que é un gurú da visualización coñecido internacionalmente, e coa tecnoloxía que aprendín ao longo do meu traballo en sitios como New York Times, un sitio no que traballei con algunhas das mentes máis brillantes do xornalismo que coñecín nunca. E todo aprendido precisamente pola miña necesidade de contar historias. Non sabía que nos iba a presentar tamén Manuel aquí. E iba a decir, pero este, basicamente, por que estades escoitando o que dice aquí o tipo este? E este, fair enough, como dicen alá. Entonces, este é o resumo timeline da miña vida. Pero como ele xa explicou, vou pasar a explicar. Non sei se vos acordades deste meme, o do noivo distraído. E pouco despois de que salera este meme, ocorreuseme a min explicar como traballo eu, como funciono eu como xornalista a través deste meme. Son moi dado, agora que aprendín e estou aprendendo cada vez máis a programar, son moi dado a, en vez de deixar o lápiz guiarme ao principio, a poñerme diante do computador e programar e empezar a ver o que me dicen os datos a través da programación. Pero deixar que o lápiz, pero insisto, e sempre fago moito nos obradoiros, nos talleres que fago, é moi importante ser capaz de pintar antes e de imaginar como visualizar as cousas. Moitas veces me deixo ir polo estilo narrativo e me olvido de cal é o porqué do que estamos contando. Moitas veces, moitos xornalistas aquí pensaredes que isto é o pan noso. Cando ti tes unha hipótese, ti estás convencido de que os datos te van a decir unha cousa e resulta que cando chegas a facer a análise te dicen exactamente o mismo que te decían, non hai tendencias, non hai patróns recoñecibles distintos, nin nada. Isto, sobre todo, no mundo a xente que ten certa experiencia no mundo do deseño recoñecerase aquí. Temos a manía de todavía pensar que a xente consume as noticias ou consume as nosas visualizacións a través das pantallas enormes nas que estamos sentados diante cando estamos nas oficinas e realmente cando consumen as noticias nos teléfonos móviles. No Guardian, por exemplo, había días que era máis do 75% do noso tráfico viña de teléfonos móviles. E encántame experimentar. A xente volvese tola. Cando, mira, iso non podemos facer iso. E teño unha certa obsesión co fucsia, co blanco e negro e o fucsia, en vez de utilizar paletas de colores ben testeadas, etcétera. Os desarrolladores tolean comigo cando estamos a punto de publicar unha historia e de repente lles digo, mira, e como de difícil sería facer isto? E moitas veces peco de deixarme levar por as últimas tendencias ou por deixarme levar por as visualizacións de datos fantásticas e fantasiosas. E agora que xa me confesei os meus pecados. E a pesar do machista do meme, eu, como supoño que moitos dos aquí presentes son feminista e parece que o Consello elixiu as mellores datas para poder explicar o que vou explicar agora. A semana pasada foi unha serie de xornadas maravillosas en Galicia e no Estado español.
verdade que a xente intenta despertar, case todo o mundo espabila. No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección. Case todo o mundo. No nos metamos en eso, demos pasos. Contra el Estado machista. Pero a maioría xa non cala. Vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga. Pois ben, o ano pasado, Cat Downs e Chiqui Esteban, a directora e o subdirector de gráficos do Washington Post, contactaronme e dixeron, mira, tes algunha obsesión, algún tema que te preocupe, do que teñas ganas de facer algo, algunha colaboración con nosco? E claro, eu dixen, pois é, tiña ganas de escribir sobre algo. A idea do gráfico que vos vou explicar agora, o proceso do gráfico que vos vou explicar agora, era presentar os múltiples ángulos que ten a historia da fenda salarial e desmitificar as asuncións que se fan sobre o tema. E algunhas das cuestións que plantexábamos precisamente precisaban un análise que partira dos datos anonimizados do censo. Non vou explicar o que fixemos cos datos, porque aquí a compañera Clara vai explicar con máis detalle como utilizar datos nos medios de comunicación. Eu voume preocupar máis do tema da visualización. Tomamos unha perspectiva de análise moi determinada cando fixemos esta historia. Se non entendemos os matices, se non entendemos que ten múltiples ángulos, non podemos facer políticas que sexan todo o matizadas que teñen que ser. Eu, cando empezo a facer unha visualización de datos, ou unha visualización narrativa, empezo case sempre polos datos ou pola hipótese, por algún tipo de hipótese. Facemos unha análise da que extraemos os cálculos máis esenciais e inmediatamente paso xa a pensar cal pode ser a estructura da historia. É unha obsesión miña, da que falarei despois, é conectar de algún xeito co lector. Entón, a chegar a ese guiño que pode facer a historia memorable. E enseguida xa paso a programar, a escribir e a colocar todos os elementos para empezar a compoñer a historia. E os últimos pasos son o deseño e despois a edición. A edición, no que facemos na edición é un tema moi anglosaxón, esta historia ten sentido, este arco narrativo ten sentido, e ir liña por liña comprobando que cada unha das frases que dices ten soporte, ten sustento, e se a orde realmente ten unha certa lógica. Así que vou vos explicar a través de 7 verbos como fixemos este ensaio visual do Washington Post outubro pasado. Fixemos insisto, é un ensaio visual, é unha historia completa na que escribimos o texto estaba enlazado semánticamente coas visualizacións, coas interaccións, coas gráficas que se presentaban. O primeiro deles é o primeiro verbo. Que teima temos de pensar que porque hai datos temos que facer unha visualización? Realmente as visualizacións para o que sirven é para salientar os datos máis significativos ou a estructura máis significativa detrás dos datos. Serven
para aclarar o que de outro xeito sería non tan claro, ou non tan sofisticado, ou non tan matizado. Este exemplo tamén sobre a fenda salarial é do New York Times de maio do 2010. E no eixo horizontal tes o que gañan os homes, no eixo vertical tes o que gañan as mulleres e amosa que os salarios que están debaixo desa liña de igualdade que son a maioría, son profesións nas que hai desigualdade laboral. Hai 2 anos, o Wall Street Journal fixo unha versión tamén do mesmo tema. Como dixen eu deixo, ás veces, deambular o lápiz polo papel para pensar visualmente como representar os datos ou para saber como serían as matemáticas do que quero visualizar. Así que case sempre parto da libreta. Bueno, os debuxos que están por aí son do meu fillo, que, como sempre, ten que estar ao meu lado mentres traballo. E de aí paso ao computador e a pensar, pois eso, como sería a visualización. Neste caso, o porcentaxe de mulleres no traballo é no eixo horizontal e o salario é o eixo vertical. Parecíanos importante, a diferencia do traballo do Wall Street Journal, engadir o número de traballadores para ver precisamente en que profesións hai máis volumen de mulleres. En este caso, a visualización principal é que, se recordades o que ensinei antes, se repite en varios puntos da historia. Pero é irresponsable, como xornalista, non somos grafistas, nada máis. É irresponsable como xornalista simplemente presentar a información sen contextualizar, sen explicar, sen aportar unha guía ou a reportaxe. E iso é o que fixemos en este caso. Usando unha técnica moi manida, cando o lector sigue facendo scroll, esta visualización queda enganchada na pantalla e van aparecendo, a medida que vai facendo scroll, anotacións e a visualización cambia coordinada co que dice o texto. O que vos decía antes, conectar cos usuarios. É unha das miñas obsesións dos últimos anos, atopar esa conexión emocional coa audiencia, facer que entenda que os datos son sobre persoas, que non son abstraccións. Facer que se enfaden e que reaccionen ás visualizacións e que as tomen dun xeito persoal. Os cartos son tempo. É unha metáfora que non inventei eu. Hai 40 anos, 40 e pico anos, as mulleres en Islandia marcharon, fixeron folga, o día no que empezaban a traballar de balde. Entonces, collendo precisamente esa historia, que día empezaban as mulleres a traballar de balde, fixemos ese principio da visualización. Era o 26 de outubro. Fixadevos, o 24 de outubro do 75 foi cando marcharon as mulleres en Islandia. E en 2018, as mulleres en Estados Unidos, era o 26 de outubro cando empezaban a traballar de balde. E fixemos eso para moitas profesións. Para limpadoras, podías facer producir de forma aleatoria na parte de arriba unha serie de profesións ou podías buscar a túa propia. E un concepto, esa necesidade de conexión visceral coa audiencia, un concepto que exploramos moito tamén no Guardian. Este exemplo, por exemplo,
son o prezo das vivendas en Inglaterra e Gales. O que fixemos foi poñelo no contexto do teu salario. E se podes ou non mercar en que áreas dependendo do teu salario. E o resultado e a resposta foi brutal. A resposta social foi brutal. A xente, todos, cada vez que compartían esta... De feito, non só cando foi promocionada a historia, senón despois, a xente iba atopando en Facebook, tuvo unha vida bastante longa. A resposta era brutal. A xente enfadábase, decía, obviamente non podo facer nada. O sea, xa levo 10 anos de retraso con este. Tamén esa conexión o podes facer no deseño das interfaces. Por exemplo, en este caso, como si China, si as importacións de China baixan, como arrastra ao resto das economías. É unha conexión da interfaz moi visceral. Pero tampouco nos pasemos, simplificando. E non confundamos a simplificación coa idiotización, que eso hai moitos editores que se trabucan. O que queremos decir coa simplificación é afinar o que é relevante. Neste caso, a variación, estos son 5 grupos, as profesións nas que siguen sendo, desde o 1950, que siguen sendo maioritariamente mulleres, profesións que pasaron a ser maioritariamente mulleres, profesións que permaneceron integradas, o sea, máis ou menos mitad e mitad, profesións que agora están feitas máis por homes e profesións que continúan sendo maioritariamente desenvoltas por homes. E neste caso, a variación entre censo, o único que engadía era ruido aos espaguetis estes. Así que o simplificamos. E así foi como quedou no final. E este gráfico amosa dúas cousas interesantes, dous matices moi interesantes. Os poucos traballos nos que agora hai máis mulleres ou que permanecen integrados, que son os dous, o segundo e o terceiro. E como neses traballos que se feminizaron, os salarios axustados á inflación apenas mudaron. Así como no resto, sobre todo nos que pasaron agora a ser integrados ou que son todavía maioritariamente feitos por homes, os salarios subiron. Sorprender e deleitar é outra desas obsesións que tiñamos no Guardian. Si, como dixemos, a metáfora visual buscaba conectar coa audiencia a un nivel máis primitivo, máis da amígdala, máis visceral. A sorpresa neste exemplo basase precisamente niso. Por certo, as personiñas que non sei se biches que estaban por aí pola historia son un pouco un eco dos meus anos vendo as maquetas arquitectónicas que facía meu pai, que antes de ser infografista traballou nun estudo de arquitectura. E ao final de todo, para conectar o principio da historia, para un pouco cerrar o círculo, retomamos a metáfora do tempo e como se eres unha muller desde que abriches esta páxina, pois o teu salario é... A diferencia do teu salario e o do home é esta. Bueno, dependía de canto tempo levases na páxina, as diferencias realmente eran bastante frustrantes. E se pasabas un minuto nada máis lendo a páxina, cando chegabas ao final, era esa sorpresa de wow, que pasou aquí? Realmente era indignante. E completaba un pouco a historia. E esa idea de sorprender, que decía que era e de deleitar, que era unha obsesión nosa no Guardian. Poño este exemplo por un dos meus favoritos das eleccións do 2015. Non só era
divertidísimo de xogar. Isto foi un gráfico que fixemos no que non solamente podías montar as túas propias coalicións e ver como se enfadaban ou como se atraían os distintos partidos políticos. Tamén tiña, aparte da componente de deleite, de sorpresa, tiña a componente de explicación. Era a interfaz para explicación. Nos últimos 5 anos, ou 6, quizáis, a maioría dos departamentos gráficos dos medios grandes, dos medios importantes, dos medios que non pensaron que o xornalismo visual é algo que se pode descartar, os únicos que sobrevivirán, empezaron a integrar as súas visualizacións en sistemas narrativos máis amplos. Empezaron a dar responsabilidade a eses xornalistas visuais para pensar en formatos máis complexos e máis interesantes. E cada vez máis é isto o que facemos. Este, por exemplo, é unha pequena mostra do que é a tendencia, pero o meu exemplo favorito de xornalismo de datos e visual é narrativa multimedia. Ten ano pouco. É un exemplo do New York Times que sobre unha iniciativa en Chicago de crear corredores seguros para que os nenos puderan ir andando ao colexio sen pasar por zonas nas que había violencia, disparos, etc. Tiroteos. Eran safe passages que lle chamaban. E o que facía de maneira brillante é algo moi complicado no xornalismo de datos. É que atoparon persoas representativas da tendencia e a través da súa experiencia persoal deron sentido corpo aos datos. O primeiro que atopas cando ves o vídeo é a historia deste home cos seus fillos. É como unha bala os podía matar en calquera momento. E pasa do contexto específico das persoaxes, o camiño que teñen que facer todos os días en contexto dos tiroteos que hai nesa zona e no sitio no que morreu o seu sobriño. Pasa dese contexto específico ao contexto do barrio no que viven eles. E ao contexto da cidade é a solución, é a presentar a solución dos safe passages. Despois de ver o vídeo, continúa coa solución e coa presentación en mapa de cual é o problema, cual é a solución. E despois continúa no texto coas voces dos actores políticos, dos que tomaron as decisións de facer este safe passages. Estas cousas, este tipo de historias non se fan entre unha sola persona, cunha sola persona. E temos que deixar de fantasear cos lobos solitarios que eles solos poden explicar a corrupción ou as corruptelas dun goberno ou as desigualdades ou tendencias moi específicas. Este tipo de traballos son colaborativos. Eu non teria podido facer esta historia se non fose polo traballo que fixen coas miñas fontes, que non foron realmente fontes, foi un colaborador no traballo, un dos economistas que cito na historia, guioume pola metodoloxía dun dos estudos máis completos sobre a causalidade da fenda salarial e
ou a axuda, o Dr. Asaf Lebanon, ou a axuda dun xornalista de datos do Washington Post, Dan Keating, que é experto nos microdatos dos que falaba antes, do censo americano. Ou Sen Cat Downs ou Chiqui Esteban, que pasaron horas comigo afinando, editando a historia e as visualizacións, ou o resto da equipa que presentei a historia e guinos polas decisións e deron crítica constructiva. Ou a xente de social media que converteu esta historia nunha tweetstorm, nunha tormenta de tweets que paga a pena, si tedes tempo, ver as respostas. As 120 respostas, neste tweet nada máis, que xenerou. Realmente nótase que hai un problema de fondo. Convertiron isto nunha tweetstorm e colleron e fixeron pequenos gráficos para explicar cada unha dos mitos que intentábamos desmontar. Eso de deixarvos cunha idea centenaria dun enxeñeiro americano de principios do século XX, nun libro fundamental, métodos gráficos para presentar feitos. O que ya fora verdade isto. Que os editores ou os directores tuveran un pouco máis de sensibilidade e trataran as informacións visuais como realmente informacións. Este é o gráfico do que falei antes, se queredes, o ensaio sobre a fenda salarial, se queredes visitalo. E un último apunte, la verdad que é o último. Se queredes seguir o meu bot feminista, que leva desde xuño publicando, cabreado co mundo por culpa da fenda salarial, publicando datos de España, tamén o podes facer, 77 céntimos. Foi o meu primeiro experimento facendo Twitter bots. E nada máis. Moitas gracias. Pois moitas grazas, Joaquín. Logo, ao final, con Clara e con Joaquín, sí que tenemos unha pequena quenda de preguntas para calquera que isto queirades facer. Agora é o momento de Clara Higuera, que para min tamén é un gran placer poder coñecer personalmente, porque coñecía un poquinho a súa trayectoria, o seu traballo. Ela estudou Enxeñería Informática en Madrid, doutora, traballando un pouco entre o Departamento de Inteligencia Artificial e o de Biología Molecular, doutora en métodos de Machine Learning asociados ao estudo do metabolismo. Neste momento, ela traballa na BBC, na BBC, como científica de datos, pois asociando un pouco a súa investigación ao Departamento de Mercadotecnia, de audiencias, un pouco para comprender un poquinho como se consume a información da BBC. Así que, benvida, Clara, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy me gustaría hablaros, traer otra perspectiva más diferente a esta jornada y me gustaría hablaros de los retos, la importancia y responsabilidades de explotar la mina del Big Data en un medio de comunicación y en particular en un medio de comunicación como es la BBC. Todos conocéis la BBC, me imagino, y nació en 1922 y la traducción literal es Corporación Británica de Radiodifusión. Y inicialmente el servicio era únicamente de radio, pero a lo largo de todos estos años, casi 100 años, ha ido evolucionando y por necesidad o por deseo de innovación. Y ahora mismo se denomina a sí misma como Servicio Público de Radio, Televisión e Internet. Tiene más de 10 canales de televisión en el Reino Unido, más de 30 emisoras de radio y ahora se ha sumado desde hace ya unos años al mundo digital. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa
el volumen o una cierta perspectiva del volumen de lo que significa la BBC digital. Es como si cogiéramos Netflix, New York Times, Spotify, Marca o As, El País, y todo eso es un poco el conjunto de productos que ofrece la BBC. BBC iPlayer es una plataforma de streaming en el que se pueden ver todos los contenidos de vídeo, series, programas, películas, etcétera. BBC News corresponde a todas las un producto de noticias, BBC Sport, Music, Learning English, BBC Radio, o sea, todas estas son como pequeñas empresas dentro de la BBC. Pero, ¿qué significa esto en el tema que nos interesa hoy, en el tema de datos? Pues ahora mismo hay únicamente usuarios registrados, son unos 25 millones, de los cuales 14 millones son usuarios que están activos cada semana. Y esto, en términos de datos, son 1 billón de registros nuevos que se registran cada día. Eso quiere decir una nueva fila en una base de datos gigante. ¿Qué significan todos estos datos? Estos datos conforman un comportamiento digital. Es una manera que tenemos, o sea, que se crea un perfil de comportamiento de nuestra audiencia en la web. Y a diferencia de como explicaba Anaclet, el Chief Data Scientist del New York Times ve la web como un microscopio desde el cual se puede analizar las audiencias. Se puede ver desde una perspectiva microscópica o macroscópica. Pero en este caso lo utilizamos o lo identificamos como una manera de estudiar y entender mejor nuestra audiencia. Y esta posibilidad ha provocado un cambio en la relación con la audiencia. Hasta que llegó la época del Big Data, la BBC o las cadenas de televisión tenían una relación que se llama uno a muchos, mediante la manera en la que se tenía de medir audiencias, era con un aparato que se pone en las televisiones de la televisión de un conjunto de personas o de familias o casas, y de esa manera, cuando una persona estaba viendo un programa, cliqueaba su número, y entonces de esta manera se podía hacer estimaciones del ratio de audiencias. Ahora mismo con Big Data se puede establecer una relación 1 a 1 en la que es mucho más fácil saber analizar desde un punto de vista mucho más granular y establecer una comunicación más directa. ¿Y para qué usamos estos datos? En la BBC, desde hace unos 50 años, se establecieron una misión, informar, educar y entretener. Y en este caso es una empresa pública y está financiada por los contribuyentes, o sea, por las personas que tienen una televisión, entonces pagan un license fee, y más que una orientación económica, cuando se utilizan los datos, lo que se pretende es seguir continuar con estas misiones y intentar mejorar la experiencia y mejorar los contenidos, y sobre todo llegar a una amplia audiencia y no dejar a nadie aparte. Entonces, hay tres perspectivas desde las cuales se utilizan estos datos. Es extraer conocimiento y ayudar en la toma de decisiones estratégicas, decisiones editoriales o de marketing. También ofrecer contenido online personalizado, y en esto es en lo que estamos enfocando, ofreciendo más servicios en este aspecto, como por ejemplo, pues se puede seleccionar la localización y
y si es de tu interés y entonces se te recomiendan noticias de tu área. Y también en las aplicaciones de BBC News, por ejemplo, pues se pueden establecer qué tipo de contenidos es más de tu gusto. Y por último, también una relación más directa con la audiencia, o sea, es la gente que, por ejemplo, se apunta a newsletters, es más fácil estar en contacto con ellos para actualizarlos y mandar emails. Y yo trabajo en el departamento de marketing y audiencias y dentro de la BBC hay muchísimos equipos que trabajan con datos. Creo que no sería bastante difícil aglomerarlos aquí todos y no sería justo que yo lo explicara a todos ellos, pero estos son los equipos que están dentro de mi departamento y se diferencian en cómo utilizan los datos y con qué objetivo. Por ejemplo, el Marketing Science utilizan los datos para estrategias de marketing. Digital Analytics tienen analistas integrados en cada producto. Por ejemplo, en iPlayer, que es la plataforma de streaming, tienen analistas analizando cómo funcionan las distintas funcionalidades, si realmente se están utilizando o no. Un equipo que me parece muy interesante es el equipo de experimentación y optimización. La web también se puede utilizar como un sistema, bueno, como un laboratorio en el que se puede experimentar y mostrar diferentes cosas a diferente gente y ver cómo funciona. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, para aspectos de diseño o también a veces titulares o la evaluación de algoritmos. Social Analytics trabajarían solo analizando o enfocados en redes sociales y un nuevo equipo que se llama Data Science, que está empezando a tener cada vez más importancia dentro de la BBC y también fuera, que explicaré un poco más adelante. Pero en general el uso ahora mismo, mucho del uso de los datos es la creación de herramientas que permitan sacar esa información, visualizar esa información y hacerla digerible para personas que van a tomar decisiones. Y en esto hay mucha gente trabajando en cómo estructurar estos datos y cómo hacerlos más accesibles a gente que no está tan acostumbrada a utilizar los datos. Entonces, ejemplos de esto podrían ser, no se ve muy bien, pero a la izquierda arriba es una herramienta para ver el seguimiento de cómo el funcionamiento de las apps, cuántas descargas tienen, cuántas visitas y todo esto suelen ser herramientas interactivas que dan información a lo largo del tiempo, prácticamente en tiempo real. El número de usuarios registrados desde mayo se ha hecho obligatorio el registro para las plataformas de streaming. Y en este caso fue bastante importante el tener una herramienta para hacer ese seguimiento. O aquí a la izquierda abajo es una herramienta que da información sobre todo cómo se consume el contenido audiovisual, de audio y vídeo, tanto de radio como de vídeo. iPlayer. Y este de aquí sería una representación de todos los datos, un escrutinio de los datos de redes sociales. Y ahora me gustaría hablar un poco de este nuevo campo que es Data Science, que intenta utilizar los métodos estadísticos y métodos de Machine Learning o inteligencia artificial para resolver problemas dentro de las empresas. Es un campo muy nuevo que está todavía en evolución. En cada empresa tienen una idea diferente de cómo debería ser Data Science, pero en concreto, sobre todo, es traducir problemas cómo optimizar ciertos aspectos o cómo traducir problemas que se tienen en la empresa en problemas clásicos de analítica predictiva o analítica descriptiva. Y me gustaría comentaros algunos de los ejemplos.
Por ejemplo, estamos trabajando en evaluar la efectividad de campañas de marketing y trailers. Por ejemplo, porque ahora mismo no se sabe cómo de eficaz es el mostrar un tráiler a alguien. Entonces, hay un proyecto en el que estamos trabajando para saber qué campaña ha sido más efectiva o cuál es el tiempo o la hora más adecuada. También se trabaja también con texto y en este caso utilizaríamos algoritmos de análisis de texto para intentar extraer información por ejemplo, de todo el corpus de artículos y hacer una clasificación automática más eficaz, porque, por ejemplo, ahora mismo pues hay determinadas categorías como política, ciencia, mujeres, medio ambiente, etcétera, pero los artículos siempre tienen en un texto siempre hay subgéneros o subtemas en los que hay algoritmos que pueden ayudarnos a encontrar esos subtemas. Y también, por ejemplo, extraer patrones de consumo entre contenidos. En este caso, una compañera ha estado trabajando con lo que se llaman reglas de asociación, intentando ver qué relaciones entre distintos series, vídeos o audios existen en el consumo. Por ejemplo, estos 3 vídeos son vídeos que están relacionados con ciencia, pero esto es a nivel semanal, o sea, se puede ver exactamente no solo el término global de un programa, sino qué vídeos están, si este vídeo 1 es probable, si una persona ha visto este vídeo, es probable que vea este y este también. Y esto es muy importante porque hasta ahora íbamos un poco a ciegas en la hora de generar contenido. Entonces, todo este feedback es importante para diseñar nuevas estrategias. Y luego también he estado trabajando en una herramienta de procesamiento del lenguaje natural para analizar los comentarios que hacen que hacen los usuarios en una serie de televisión. Y en este caso trabajamos con el equipo de televisión, se llama, que hablan directamente con los guionistas y con los productores y estas personas ahora mismo estaban leyendo los comentarios manualmente y haciéndose una idea un poco general de la percepción de esta serie a través de los comentarios. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear una herramienta que permitía cuantificar el valor en el texto. Entonces, también utilizamos la técnica de análisis de sentimiento para ver por episodio cuál era una puntuación de cómo de positivo o negativo se estaba comentando sobre ese episodio. Luego también la percepción de los personajes, cuánto el porcentaje de comentarios que están comentando sobre un personaje en concreto y la relación también con un score. Por ejemplo, aquí, que se ve muy mal, pero esta es una línea temporal del porcentaje de comentarios sobre un determinado personaje, cuál es y aquí podemos ver por mes cuál es el sentimiento asociado a ese personaje. Entonces podemos ver reacciones diferentes con respecto a este personaje en diferentes momentos de la historia y del guión. Y por último también hicimos un análisis de qué palabras están más relacionadas con una puntuación más alta de la serie y vimos que el uso de superlativos estaba más relacionado con comentarios positivos. Esta es la media de
de una puntuación que se da a la serie, y estas palabras son aquellas que aparecen en comentarios. O sea, esta es la puntuación de comentarios que aparecen las palabras que identificamos como indicadoras. Esta otra funcionalidad, cuando se clica, es una herramienta interactiva, entonces cuando se clica sobre cada palabra se puede ver la evolución de esa palabra a través del mes, a través del tiempo. Y, por ejemplo, ellos estaban muy preocupados por la palabra aburrido, entonces esta es una manera de hacer el seguimiento y ver, bueno, pues este mes esto no ha ido muy bien. Y bueno, algo importante también es que esta serie, que aquí no se conoce mucho, se llama EastEnders, pero es como el Cuéntame español, llevan emitiéndola desde hace más de 25 años y es bastante deprimente. Y entonces hicieron una encuesta a mucha gente y la respuesta fue que la gente esperaba contenido un poco más alegre y un poco menos desesperanzador. Entonces, aquí no lo muestro. No se ve muy bien, pero el seguimiento de esa palabra depressing, a partir de que se tomó esa acción de empezar a añadir un poco de contenido más alegre, empezó a decaer el porcentaje de comentarios mencionando esa palabra. Entonces, esta es una manera de ver a partir del texto cómo las acciones pueden tener, cómo podemos hacer ese seguimiento también. Y es también una manera de arrojar luz en un aspecto, en arrojar luz en la apreciación de la audiencia en este caso en concreto. Y el último ejemplo es un trabajo en el que estamos ahora trabajando y lo que queremos hacer es identificar grupos de usuarios con similar comportamiento o intereses, y en este caso estamos utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado o de clustering para identificar, para intentar ver a qué audiencia estamos llegando. Por ejemplo, con un simple análisis vimos que a BBC News hay menos mujeres que acceden que hombres, y entonces ese tipo de información o de patrón se puede utilizar para decir, bueno, ¿cómo podemos atraer a más mujeres? Y entonces estas 3 circulitos muestran como 3 tipos de agrupaciones, en el que tampoco se necesita mucho machine learning para esto, pero esto simplemente son gente que viene una vez y se va. Los B serían gente que viene, consume mucho o ve muchas páginas y se va y no vuelve, y estos serían gente que están muy comprometidos y vienen muchas veces y consumen bastante. Y entonces la idea es intentar saber si podemos encontrar grupos diferentes en estos subgrupos dentro de estos grupos y, por ejemplo, encontrar sectores de la población que están infrarrepresentados, o ver si el nivel de publicaciones de un determinado contenido está infrarrepresentado, o sea, estamos publicando mucho de una cosa y la gente no está interesada. Y debo decir que todos estos análisis son para guiar a editores y diseñadores de la página web, diseñadores de producto, pero simplemente es de un modo informativo. O sea, no pretendemos recomendar contenido a estos grupos. Solo esto lo utilizamos de manera descriptiva. Y me gustaría también comentar que en todo este mundo de los datos y de la utilización de Big Data es importante, y en la BBC inciden mucho en este uso ético de los datos, no solo desde un punto de vista de privacidad, sino también de transparencia y de explicar cómo se utilizan los datos y para qué los usamos. Y también en línea con
lo que comentaba Carlos antes. Hay un gran debate ahora mismo en cómo se utilizan los algoritmos, en su desarrollo y en la utilización, porque no podemos fiarnos, meter un montón de datos en un algoritmo y decir esto es lo que me sale y sin saber por qué y pensar que es un oráculo. Y en este caso también se está habiendo mucho debate sobre la recomendación y sobre la problemática de ofrecer contenido que sabes que te va a gustar. Por ejemplo, a Netflix eso le funciona porque así te tiene enganchado continuamente, pero en un sitio como la BBC, en el que se intenta llegar a una máxima audiencia y representar a sectores de la población que no necesariamente son mayoritarios, esto no tiene cabida. Y bueno, por último, quería comentar uno de los retos. En la BBC no es una empresa nativa digital, es una empresa que está moviéndose hacia lo digital. Bueno, ya tiene parte digital, pero no ha nacido con los datos. Entonces, es necesario crear una cultura de cómo utilizar bien los datos y también desde la parte más técnica en la que yo trabajo es necesario hacer muchas cosas y enseñar muchas herramientas para que otras personas que no conocen tanto sobre datos, como los editores o diseñadores, aprendan y trabajemos juntos en cómo utilizar los datos para mejorar. Esto es algo en el que mi jefe incide mucho. La gente que trabaja en estrategia, en marketing, en edición, tienen trabajos creativos, lo cual es muy importante. Nosotros con los datos no queremos quitarles el trabajo, solo queremos ayudarles a hacerlo mejor. Y por último, el gran reto es pues seguir explotando esta cantidad de datos que tenemos, que es divertido y a la vez también responsable. Y estamos todos muy entusiasmados y nos gusta mucho. Y ya está. Pues muchísimas gracias. Temos uns pouquiños de minutos para debate ou para cuestións, se queredes plantexar. Sí, espera un momentito, non ya. ¿Cuánta gente trabajáis en vuestro equipo, en el equipo que trabaja en las herramientas de datos y qué perfil de cualificación tiene? Pues mi equipo es el de Data Analytics y somos como 30 personas, pero esto es solo dentro de marketing y audiencias. Y dentro de estas 30 personas tenemos los perfiles suelen ser matemáticos, físicos, ingenieros informáticos, gente que tiene un poco experiencia con datos en general. Después también hay otros perfiles que vienen más de comunicación y que se llaman audience researchers y que y pueden venir más del campo de la comunicación, pero desde el punto de vista de todo lo que he contado de herramientas y cómo analizar los datos, en general el perfil son perfiles técnicos y con background, con formación matemática o de ciencia. De todas formas, luego, por ejemplo, en BBC News tienen otro equipo. Después hay todo un departamento de investigación y desarrollo, que hay mucha gente con doctorados y están investigando nuevas tecnologías que pueden utilizarse en el futuro. O sea, qué es lo novedoso que se pueda utilizar en la ¿Qué mecanismo de implementación utilizáis para el uso ético de los datos? Bueno, desde el punto de vista de privacidad o de uso. Sí.
Pues para empezar, hay en Big Data tenemos varias normas. No podemos saber, o sea, todos los datos están anonimizados y no podemos identificar a nadie. Todos los análisis se hacen desde un punto de vista global y global. Y, por ejemplo, también desde los menores, los niños no se traquea. Toda la información de menores de edad no se registra a no ser que se tenga permiso de los padres. Después, a la hora de utilizar algoritmos, no podemos utilizar ningún algoritmo a no ser que sepamos exactamente que no estamos discriminando a nadie ni estamos haciéndole le estamos restringiendo. En este aspecto entraría el tema de los recomendaciones. Y, por ejemplo, en el tema que he explicado de los grupos de usuarios, podemos utilizar algoritmos para saber que hay determinados grupos, por ejemplo, mujeres o incluso gente con nivel socioeconómico bajo, pero no podemos utilizar ese algoritmo para ofrecer contenido. Podemos utilizar esa información para saber que eso está pasando e intentar corregirlo, pero no podemos mandar... de todas formas, sí... Para aclararnos, es decir, si vosotros tenéis información de mujeres de clase baja de la barriada de Londres, no se puede aplicar nada que signifique recomendarles un tipo de contenido específico. Sí, exacto. Para ese target de gente. Sí. Sí. Claro, eso es diferente a Amazon o cosas así. Claro, totalmente. Sí. Entonces, Netflix lo que hace es lo que a ti te gusta, lo que sabe que te gusta, te lo va a dar continuamente. Pero, sin embargo, uno de los objetivos de la BBC es informar. Entonces, tú no puedes informar a esa gente solo con lo que quiere, porque quieres ofrecerle una diversidad de contenido. De todas formas, tengo que decir que esto está en debate, o sea, no se está haciendo todavía nada en respecto a recomendación directa. Sí. También me gustaría aclarar o añadir que ha habido mucho debate en la BBC sobre si utilizar datos o no, y ha habido mucha controversia también. Pero finalmente se ha optado por hacer este uso transparente y utilizarlo solo desde el punto de vista de aprender de la audiencia, entender cómo funciona y mejorar. Hola, que tal? Bueno, primeiro, gracias por estar aquí. É unha alegría ver que hai xente por aí polo mundo facendo estas cousas. Dá un pouco de envidia e de pena que talento galego, español, este fora e non nos podamos aproveitar para cousas así. Espero que sí. Nada, simplemente quería preguntar aos dous e máis sobre as políticas de apertura de datos en cada unha das empresas ou institucións, hasta que punto traballades, tedes en conta as comunidades de desarrolladores, etcétera, para facer ese servicio público a través de APIs, a través de liberar datos, a través de facer cousas coas comunidades, etcétera. Interésame nos dous casos e un pouco máis tamén no da BBC, porque ao ser unha institución pública, como asume desde o deber de servicio público ese servicio a comunidade de apertura e de compartir un pouco a información que se genera, que son datos da ciudadanía ao final. Non sei se se me entendeu, sí? Sí. Vale. Pues ahora mismo, en mayo, va a empezar a estar o sea, va a empezar a tener efecto lo que se llama el GDPR, que es la regulación europea de datos. Esa regulación lo que hace es que una persona puede exigir a cualquier compañía que le den sus datos. Entonces, desde ese punto de vista,
desde ese punto de vista se está trabajando desde el punto de vista de la infraestructura, de toda la infraestructura de Big Data, que hay como más de 100 personas trabajando en cómo podemos hacer esos datos accesibles a las personas que los solicitan. Desde el punto de vista de compartir datos, la BBC es bastante estricta, a no ser que haya una colaboración y un contrato, es difícil saber, o sea, es difícil compartir. Incluso a veces colaboramos con empresas y empresas, por ejemplo, para que nos ayuden en determinados análisis y es muy difícil. Tienen que venir ellos a la oficina a trabajar con alguien viéndoles. Lo que sí que hacemos a veces es hacer hack days, o sea, días en los que viene mucha gente, se anonimizan los datos, se coge una muestra muy pequeña y esos datos se pide que después se borren. Después, o sea, el hack day, para explicar un poco, son jornadas en las que durante un día entero o un fin de semana se plantea un problema. Por ejemplo, tuvimos un hack day sobre diversidad y cómo se pueden utilizar datos de la BBC para llegar a mayor audiencia o qué audiencias están menos representadas y se pide que se borren después. Y siempre son muestras muy reducidas. Pero en general, ahora no es muy común. Por exemplo, a ferramenta do Guardian para traqueo da audiencia often foi creada nun hack day que o Guardian tamén ten moita tradición de facer hack days e creouse precisamente nun deses hack days. Sobre o tema de compartir os datos, o único que quería engadir do que decías ti, un pouco reforzar a idea, é que sí que é verdade que eses datos son dos usuarios e teñen dereito a eles, obviamente, pero tamén temos que actuar como salvagarda deses datos. Entón, ti non sabes o que a xente pode facer. Por moito que estean anonimizados eses datos, a xente pode atopar eses pockets, eses targets de xente, pois mulleres de color desfavorecidas, identificalas e utilizalas como targets para un uso non ético dos datos. Por iso, nos no Guardian, a política é de non compartir e facer de salvagarda deses datos que nos recollemos, porque tamén ten uns criterios moi estrictos e unha ética moi estricta do que se pode facer cos datos. Por iso creo que os medios de comunicación teñen que ser moi responsables do uso que se fai deses datos do usuario. Non coñecen ningún medio de comunicación que os comparta con ningún tipo de comunidade tampouco. Es muy sensible, o sea, la confianza en un medio puede irse al garete por una brecha en los datos. De hecho, muchas veces nosotros tenemos problemas porque no podemos conectarnos a las bases de datos porque tenemos tantos sistemas de protección de nuestros ordenadores y tal que a veces hacen hasta difícil el trabajo. Que realmente moi pouca xente, digamos, na organización accede aos datos en bruto, digamos. Claro, sí, no. Muy poca gente, sí, y con muchos certificados y son sempre destilados. En plan, isto é o que tens que saber. Claro, a vos pedides datos, dame isto e tal, e hai alguén que vos los dá. É dicir, nunca tedes esos datos. Bueno, yo sí. No, pero porque nosotros somos los que trabajamos con esos datos, pero incluso nosotros, todos esos datos están anonimizados, o sea, no sabemos, claro, no. Hay un proceso de anonimización que ocurre a nivel de infraestructura en el que nadie tiene acceso a eso. Que no es una escala vuestra de trabajo, que hay alguien en otro departamento que es el responsable. Sí, claro, esa es en la parte. Sí. Claro. Creía que decías a los datos por... Bueno, en primer lugar, muchas gracias, muy interesante los dos enfoques. Yo tenía, por ejemplo,
había escuchado que en la campaña electoral de Obama, como ellos también hicieron análisis sentimentológico, sentimental análisis en inglés, de todos los perfiles de Facebook que voluntariamente se apoyaron a la campaña, que básicamente el uso de esos datos, o sea, la obtención de esos datos casi era superior en valor económico a lo que había costado la campaña. Es decir, que en este momento una campaña basada en datos que tú extraes de gente que voluntariamente se te adscribe o se te suscribe a tu entorno, pues tiene un valor importante. Y yo me pregunto, no tanto en el caso de la BBC, que es más pública, pero bueno, que también no deja de tener un jefe, que es el gobierno, es decir, ahí tienen esos datos, porque siempre hay alguien que tiene los datos, no es lo mismo un trabajador que quien tiene los datos, pero me pregunto sobre todo en los medios de comunicación que son privados, en el caso de Guardian, que tiene además déficit económico porque tiene, la prensa tiene los problemas que tiene. Claro, hay puede haber por parte de los accionistas, que siempre se dice en el caso de Guardian, bueno, pues que es un negocio de la influencia, es decir, ellos asumen que tienen pérdidas porque realmente es un periódico que llega a 60 millones de usuarios y bueno, pues es importante poder llegar a eso. ¿Hasta qué punto, no? Por ejemplo, ellos también no tienen un área de negocio en el uso de los datos, ¿no? Porque, claro, al final Netflix también los tiene y los tiene mucha gente, ¿no? Entonces los tiene Google, los tiene Facebook, los tiene... Entonces, básicamente, ¿no creéis que a lo mejor un futuro de los medios de comunicación en los cuales tenga que, de alguna manera, porque todo el mundo está diciendo cómo monetarizar la información? Siempre tenemos el problema en periodismo de que decimos que la gente accede gratis a los contenidos, a los de la BBC, a los de Guardian, a los de tal, y que no se monetariza, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser una vía de monetarizar ese servicio que das de información a través del uso de datos? Porque claro, efectivamente, como decía esta mañana, es una mina muy importante para predicciones, para targets de audiencias, pero también para predicciones de productos financieros, productos de consumir en el supermercado, lo que fuera. Es muy interesante. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Quieres intentarlo? No, solo por aclarar. O sea, dice utilizar esos datos para una repercusión económica de vuelta. Y es una forma de monetarizar. Obviamente, cuando tú tienes unas pérdidas y tú tienes unos accionistas, pues tú tienes unos debes y unos haberes y unos deberes, ¿sabes? De tal. Y es una forma de... yo creo que es... cuando tú tienes algo que vale mucho, pues tú puedes tener un control hasta cierto momento. Puede ser que algo público en la que en realidad no necesitas un beneficio porque tienes siempre una financiación pública que te va a avalar, bueno, pues te puedes, esto como se lo digo yo a mis alumnos, ¿no? O sea, la dignidad la puedes tener cuando ganas un determinado dinero. Si no ganas nada, pues si te llaman a un programa de telebasura, pues ahí vas, ¿no? O sea, no puedes tener dignidad constantemente, que está bien tenerla, pero en el caso de la BBC, vale, tienes un esto, pero en el caso de que sea público, claro, los datos que se vendieron o que están ahí en la campaña de Obama es muy interesante, porque es que, claro, hubo patrocinadores que realmente lo que querían eran los datos del sentiment analysis que se hizo en la campaña de Obama. Básicamente lo que preguntas es si... ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos a vender los datos de comportamiento de nuestra... No. Es imposible. No, hay dos tipos de datos. Una cosa, cuando tú te registras en el país o alguno de estos, tú sí que estás vendiendo los datos, ¿eh? Es decir, hay un contrato ahí y te dice, podemos vender estos datos a terceras partes. Y al cabo de 2 meses te llaman de un número de Madrid vendiéndote seguros. Es decir, vienen de ahí. Pero esos son diferentes de los datos de tracking, ¿no? Los datos de... Estoy mirando este tipo de noticias, me conecto desde aquí. Bueno, cuando tú aceptas las cookies, aceptas todo el tracking. Ya, claro. Sí, no, pero quiero decir que quizás no es el mismo tipo de dato, el mismo tipo de cesión. Que los de las redes sociales. Quiero decir que hay cuestiones legales ahí por el medio entre unos datos y otros, y con unos datos se pueden hacer cosas
De todas formas, creo que aquí igual creo que vamos a llegar a decir lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. En el caso de la BBC, que se financia por la gente que tiene, que paga la licencia, eso sería inaceptable. O sea, ni se lo pueden plantear el vender los datos para monitorizar. O sea, se los echarían encima. Y eso no compensa, porque eso no compensa de ninguna manera. O sea, la confianza que se ha puesto en el... ¿Qué no compensa si te dicen que No. tienes que pagar la licencia? Eso ni se discute en la BBC, no se, bueno, a ver, se puede discutir, pero no se plantea de ninguna manera. Además, creo que los datos, este tipo de datos son datos sensibles porque se puede determinar la orientación política y esos son datos, por eso valen tanto, ¿no? No, es más también ética de empresa o... Efectivamente. Yo lo único que tendría que añadir es la misión por lo menos de los sitios en los que he estado, del New York Times, del Guardian, la misión de la empresa es muy clara y el compromiso de confianza con la audiencia también es muy clara. Yo creo que si se descubriera que se venden esos datos si lo hiciera y se descubriera o si decidieran que lo van a hacer y se lo contaran a la audiencia, yo creo que perderían totalmente la confianza de la gente. Yo creo que no es la compensación monetaria de realmente sacarle partido económico a